de las dos cosas está ocurriendo? Ocurre las dos, o están ocurriendo las dos cosas. ¿Qué creen ustedes? Están ocurriendo las dos. Ya, ¿por qué creen que están ocurriendo las dos? Si los que no puedan abrir su micrófono, escriban al chat, que ahí igual voy a estar al pendiente, ¿vale? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Están ocurriendo las dos o una sola? Yo Profe, yo creo también que digo que ambas se están dando por las consecuencias de los actos malos que cada uno de nosotros hacemos. Entonces yo creo que las dos se dan por eso. Ok, Wendy. Háblanos, Rafael. profe, yo también opino lo mismo. Pues creo que el calentamiento global hace parte muy fundamental de lo que es el cambio climático y todo lo que lo abarca. Ya, perfecto, muchachos. Todos los que participaron tienen razón. Las dos están ocurriendo, pero ¿por qué les pongo eso ahí en 30? Porque generalmente tendemos a confundirnos entre calentamiento global y lo que es cambio climático. Las dos cosas son totalmente diferentes. Que la una ayude a la otra, sí, pero las dos cosas son diferentes. El calentamiento global es totalmente diferente al cambio climático. Entonces ahora vamos a ver algunas de las pautas, algunas de las cosas que nos permiten a nosotros poder diferenciar esa situación para no caer nuevamente en el mismo error en el que casi todos cometen, ¿vale? Me avisan si ya pasó la diapositiva. Ya, ok. Sí, ya pasó. Listo, entonces miren muchachos, comencemos diciendo algo. El calentamiento global, ahí si lo pueden leer dice es el aumento de la temperatura del planeta Tierra, pero quiero que quede algo claro, y es el aumento de la temperatura superficial, de la superficie, más no interna. La temperatura interna del planeta sigue siendo constante, en algunas ocasiones varía, pero está constante. La que es la temperatura de la superficie del planeta, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros sabemos qué es la temperatura externa, podemos encaminar acciones a que disminuyan o a que mejoren esa temperatura que se está aumentando. Eso es calentamiento global, el aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra. Y esa temperatura generalmente es medida a través de una temperatura media. ¿Qué quiere decir eso? Que toman muchos años, comienzan a tomar, perdónenme, me están pidiendo misión aquí, ya. Toman la medición de la temperatura durante muchos años y luego de eso sacan un promedio para poder saber cuál fue la temperatura media en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, para el año 2020 comienzan a hacer mediciones todos los días y al finalizar el año 2020 sacan un promedio para ver cuál fue la temperatura media de la Tierra. Entonces, año tras año se ve el aumento de la temperatura media de la Tierra. Ahí están viendo un gráfico. Si lo logran ver, pueden ver cómo década tras década se estuvo haciendo una medición de lo que es la temperatura media de la Tierra. Entonces, por ejemplo, allí están representados desde el año 1881, donde dice que la temperatura media de la Tierra fue de 13.68 y para 2015 ya la temperatura estaba en 14.80. Entonces muchos de ustedes podrían decirme, pero eso no es nada, no ha cambiado absolutamente nada en tanto tiempo. Pues realmente para nosotros la especie humana quizá no sea mucho, pero para otras especies que son más vulnerables, especies como los anfibios, especies como los peces, son un cambio muy drástico y muy elevado porque cambian las condiciones del hábitat donde ellos están. Los que leyeron el artículo acerca del cambio climático, cómo afectaba a los mamíferos marinos, pudieron dar un poco de ello. Y eso que los mamíferos marinos tienen una gran envergadura. El cambio en tan solo 0.1 grados centígrados, si lo estamos midiendo en grados centígrados, puede causar daños irreversibles para poblaciones como las que les hablé. Poblaciones como, por ejemplo, los anfibios. Ellos son muy vulnerables. ¿Por qué? Primero, porque su piel no tiene ninguna protección. Segundo, porque su reproducción depende del agua, de las condiciones físico-químicas que tenga el agua donde ellos se están reproduciendo. Entonces, nosotros generalmente tendemos a pensar, ok, pero eso no es malo, a mí no me está afectando, pero está afectando las especies que están por debajo de nosotros en la cadena alimenticia. Y si esas especies que están por debajo de nosotros en la cadena alimenticia desaparecen, nosotros vamos a desaparecer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente usted y yo no somos plantas. Es decir, no fabricamos nuestro propio alimento.
Dependemos única y exclusivamente de la alimentación que se da en el planeta Tierra a través de otras especies, de plantas y de animales. Y si eso desaparece, nosotros vamos a desaparecer en cualquier momento. En cualquier momento de la historia vamos también a desaparecer. Entonces eso es muy importante. Aquí, muchachos, en esta gráfica, si pueden ver esa curva, hay algo muy interesante que es en lo que generalmente no nos fijamos, y es en el color. Ojo, porque estos son tips para su IFES, para la presentación de su IFES. Algunas preguntas vienen también con dibujos en color. Son muy raras que aparezcan, pero muchas veces aparecen. Si no es allí, aparecen también en los exámenes que van a hacer en la universidad. Entonces nos hacen una pregunta y no nos muestran ningún dato, pero nos muestran un color y eso generalmente en nuestros ojos no está. Se nos pasa desapercibido y es tan fácil contestar una pregunta muchas veces solamente viendo el color. Si a ustedes le preguntaran allí en qué momento de la historia es donde hubo menor temperatura media en el planeta, ustedes fácilmente se van hasta el lado amarillo y pueden decir es de este lado. ¿Vale? Entonces hay que ir teniendo en cuenta para cuando vayan a realizar el IFE. Aquí vamos a estar viendo muchos y a partir de aquí, en todas las clases que veamos por esta plataforma, yo les voy a estar hablando acerca de algunas cositas de cómo se maneja el IFE y esas preguntas, ¿vale? Entonces, importante primero aquí, calentamiento global, muchachos. Es simplemente el aumento de la temperatura media del planeta. Aumenta la temperatura. ¿Qué lo causa? Muchas cosas. Hoy vamos a ver una sola. Muchos factores causan el calentamiento global, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, todo claro. No, profe, todo está claro. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, sigamos aquí. Quiero hacerles una pregunta ahora. Si alcanzan a ver ahí, este es un efecto que ocurre de manera natural en el planeta porque hoy día se habla tanto de este calentamiento global que es perjudicial para nuestra supervivencia. Y ahí quiero hacer un par antes de que ustedes me respondan. ¿Por qué? Porque creemos que el calentamiento global es algo que está ocurriendo porque nosotros estamos haciendo daño. Y no es así. El calentamiento global es un fenómeno que ocurre de manera natural en el planeta. Ocurre de manera natural. Año tras año la temperatura va aumentando. Claro está, desde la aparición de la revolución industrial, si ustedes en sus clases de historia, en sus clases de sociales han tenido que ver, el momento en que la humanidad llega al periodo de la revolución industrial, a partir de allí comienza a haber un cambio en comienza a haber un cambio en nuestro planeta porque comenzamos a emitir muchos contaminantes y allí es donde la temperatura comienza a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Ese cambio global o ese cambio en la temperatura que se venía dando en la Tierra de manera natural, nosotros aceleramos a una manera desproporcionada. Y por eso en estos momentos estamos casi que a portas de sufrir un cambio que es irreversible y que no vamos a poder parar. Pero el calentamiento global es natural. Entonces yo le hago la pregunta, y ya les he estado hablando un poco acerca de esto. Si eso es natural, ¿por qué hoy nos preocupa tanto el calentamiento global o el cambio climático? ¿Por qué creen ustedes, muchachos? Alguien que abra su micrófono o que me escriba a través del chat para saber qué piensan, ¿vale? Profe, como lo mencionaste anteriormente, podría afectar a algunas especies de que nosotros los seres humanos ¿cómo se dice? Ingerimos, comemos cosas. Total, podría afectarlo y nuestra supervivencia sistémica. Ok, muy bien. Esa respuesta está muy bien, pero pensemos un poco, analicemos lo que me quiero hacer. Si eso se da de manera natural, el calentamiento global se da de manera natural. Es decir, que a lo largo de los años se han ido extinguiendo especies porque ha cambiado la temperatura. ¿Por qué hoy nos afecta tanto? Porque hoy habla todo el mundo de calentamiento global, que se va a extinguir tal especie, tal especie y tal especie. Si eso se da de manera natural, ¿qué creen ustedes? Profe, como puse, primero que todo, buena, acabé de llegar, buena. Primero que todo, como puse yo en la exposición, es de forma se emite sobre los rayos del sol que afectan la capa, pero el consumo excesivo
que hemos nosotros la productividad avanzada ha hecho que los gases de efecto invernadero dañen más esta capa. Ok, Andrés, muy bien. ¿Alguien más? Por acá nos Profe, dice, yo le respondí por el chat. sí, ahí va a leer. Emel nos dice que nos preocupa que esto afecte nuestras fuentes de energía y Juan nos dice que afecta a la cadena alimenticia. Wendy dice que trataba de decir lo que escribió Juan. Ok, muchachos. Bueno, miren, la respuesta es muy simple. Esto ocurre de manera natural y las poblaciones y las especies naturalmente van a extinguirse unas porque no se adaptan a ese cambio que está ocurriendo de manera natural. Pero eso debería ocurrir, por ejemplo, la especie X debería extinguirse en 100 años. De 0 a 100 años esta especie ya no va a aparecer. Si estuviese ocurriendo ese calentamiento de manera natural, pero como llegamos nosotros, la especie humana, comenzamos a verter contaminantes y aceleramos el proceso de calentamiento de la Tierra, esa especie que se iba a extinguir en 100 años, ya no se extingue en 100 años, sino que se extingue en 10. Entonces estamos acelerando el proceso de extinción y no le damos tiempo a la Tierra a que se adapte y se formen nuevas especies que nos permitan a nosotros como especie humana poder desarrollarnos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok, perfecto. Vanessa nos dice que por la elevada actividad humana, debido a que estamos viendo cómo vertiginosamente nuestro mundo, y allí quedó. Bueno, ok, muchachos. Entonces ese es el punto. Nosotros estamos acelerando el calentamiento, estamos haciendo que rápidamente aumente más y más y más la temperatura. Y eso no le va a dar tiempo a las especies que ellas puedan adaptarse a ese cambio que se está dando en el ambiente. Si ellas no se adaptan, pues fácilmente van a desaparecer muy rápido. Y muy rápido nosotros nos vamos a quedar sin recursos de los cuales acceder, ya sea alimenticio, ya sea para parte económica, cualquiera de ellos. Nos vamos a quedar rápidamente sin recursos. Entonces, esto hay que frenarlo. ¿Vale? Sigamos entonces acá. Vamos a hacer aquí algo interactivo, muchachos. Están viendo la diapositiva que dice Menti. Yo necesito que sin salirse, perdón, Luisa, hable tu micrófono y ya seguimos acá. Luisa, ¿querías participar? Estabas levantando la mano. Bueno, profe, lo del cambio climático es cambio global. Esto no ya invernadero. Hija, qué pena, tienes bastante interferencia. Te logré entender que el calentamiento global es como causado por el efecto invernadero. Andrés, tienes la mano levantada. Abre tu micrófono, sí, para intervenir. Profe, yo lo que quería decir es que, como usted estaba diciendo, yo lo que estaba diciendo era que hasta los cineastas se han dado cuenta de cómo hemos hecho la extinción total de ciertos dominios animales. Y hay una película que me interesó mucho que hablaba sobre, decía que en el 2020, o sea, el año pasado, se iban a extinguir los leones y que la ciencia iba a ser objetivo para lo que iba a ser la clonación y modificación de ese ADN para crear nuevas especies. Era un punto a lo que yo quería referir, lo que nuestro consumo excesivo nos llevará. Ya, ok, perfecto. Recuérdame de ese punto para al finalizar esta presentación hablarles algo acerca de ello, ¿vale? Entonces, muchachos, están viendo una diapositiva, van a entrar todos sin salirse acá de la llamada grupal a esa página, menti.com, por favor, que vamos a hacer algo interactivo entre todos. Ingresen a esa página sin salirse de la reunión. Allí les va a pedir un código, que es el que yo les voy a escribir ahora para que puedan responderme una pregunta. Esas respuestas van a ser anónimas. Yo no voy a saber quién respondió las preguntas, ¿vale? Pero necesito que interactúen con ellos para poder presentarles acá qué es lo que están pensando ustedes con respecto a esa pregunta. Entonces, si ya están en la página menti.com, les voy a dar el código para que ustedes puedan ingresar a la pregunta que van a responder, ¿vale?
Listo, muchachos. Allí les mandé el código tanto por el chat y está apareciendo también en su pantalla, que está resaltado acá arriba. Entonces, ingresen a menti.com y coloquen ese código para que puedan observar la pregunta. Allí van a poder responderle y aquí vamos a ver enseguida la respuesta, ¿vale? Al tiempo. Me hice entender, muchachos. www.menti.com. Ok, ya comenzaron a aparecer las respuestas. Sí, listo, profe, ya entré y ya respondí la Ok, esperemos el resto. pregunta. ¿Qué pasó, profe? No sé si están teniendo problemas. Ok. Profe, tengo una duda. Después de ingresar el código nos aparece una pregunta que dice aquí que en una palabra define lo del calentamiento global. Exactamente. Después de escribir la palabra, de escribir la palabra le damos en la opción submit. Exactamente, sí, señorita. Ok. ¿Están viendo la respuesta, sí? En su pantalla. Ah, sí, ya. Ok. Wow. Ok, esperemos un momentico más para que el resto de compañeros responda. Ok, muchachos, ahí pueden seguir respondiendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les hago esta Profe, pregunta? Diga, ¿el código cómo es? Perdón, se me voy a repetir. 94 64 92 4. 94 64 92 4. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, les explico. ¿Por qué les quiero hacer esta pregunta? Porque nosotros debemos tener algo muy claro y que debemos practicar cada rato. Y es que nosotros debemos tener la capacidad de síntesis. Analizar una situación, leer una situación o estudiar una situación y tener la capacidad de hacer síntesis. Entonces, en una palabra describe por qué es perjudicial el calentamiento global. Yo podría decir entonces, porque provoca extinción, porque provoca sequía, muerte, tal cual como ustedes lo están diciendo. Entonces, estos son ejemplos prácticos de lo que ustedes van a hacer a lo largo también de este año junto conmigo, porque vamos a aprender a hacer ese tipo de análisis para hacer síntesis. ¿Vale? Entonces, todas esas respuestas que están ahí están muy bien, excepto ese que dice el calentamiento global T, porque no sé qué querría decir. ¿Vale? Entonces, tengan presente esa página porque aquí vamos a estar haciendo algunos otros tipos de preguntas con respecto a ella. ¿Vale, muchachos? Ok, profe. Este teléfono. Apaga el micrófono. Ya, no se preocupen, ya lo cerré desde acá. Sigamos acá, muchachos. Regálenme un segundo.
Ok, regálame un segundo. Ya, aquí va nuevamente la presentación. Ok, muchachos. Entonces, hablamos de calentamiento global, hablamos de lo que significa y ya podemos definir en una palabra por qué afecta tanto el calentamiento global a nosotros. Estamos tan preocupados en estos momentos de lo que es el calentamiento global y de lo que nos está causando. Ahora vamos a hablar acerca de un factor que provoca ese calentamiento global y que provoca también ese cambio climático. Y ese factor o esa causa es el efecto invernadero. Ojo, este es solo uno de los factores o de las causas que provocan el calentamiento global o el cambio climático. Este es uno solo. No podemos tampoco confundirnos entre lo que es calentamiento global y lo que es el efecto invernadero. Son dos fenómenos también totalmente diferentes. Inicio diciéndoles, el efecto invernadero también es un proceso que se da de manera natural en la Tierra. Todos nosotros vivimos en un invernadero. La Tierra es un invernadero y la capa que nos protege se llama atmósfera. Esa es la que nos está protegiendo, nos está rodeando toda la Tierra que mantiene en un invernadero. ¿Pero qué es ese efecto invernadero? ¿Alguien sabe qué es el efecto invernadero? Ok, no hay problema, no se preocupen, muchachos. Entonces, veamos qué es ese efecto invernadero. Ustedes me están escuchando bien. Sí, profe. Ya, Sí, ok. profesor. Entonces, ya, perfecto. Entonces, veamos qué es ese efecto invernadero, muchachos. El efecto invernadero no es más que la penetración de los rayos del sol a la Tierra que permiten que la Tierra tenga una temperatura dada, una temperatura X. ¿Qué se cree o qué se ha estudiado? Que aproximadamente la mitad de todos los rayos que emite el Sol penetran la atmósfera y llegan a la Tierra. Pero ¿qué pasa? La Tierra funciona entonces como y todo ese calor, toda esa irradiación que penetra del Sol a la Tierra los rebota nuevamente hacia el espacio exterior, funcionando entonces la Tierra como un espejo. Cuando la Tierra rebota toda esa radiación hacia el espacio exterior, todo ese calor nuevamente vuelve a salir. Y lo que hace entonces el calor cuando entra es calentar la Tierra, pero cuando rebota sale nuevamente y ya deja de calentar la Tierra. ¿Por qué entonces permanecemos con calorcito, por así decirlo, con una temperatura estable? Porque el Sol en todo momento está mandando sus rayos del Sol y están atravesando la atmósfera terrestre. Si no hubiese nada que dañara ese efecto natural de calentamiento en el planeta, estuviésemos con una temperatura constante a lo largo de todo el tiempo. Pero entonces ese efecto invernadero natural fue dañado por la especie humana, y se provocó el efecto invernadero aumentado por los humanos. Y allí en la figura viendo los dos ejemplos. El cuadrito azul de la izquierda es el efecto invernadero natural. La mitad de los rayos del sol penetran la atmósfera, llegan a la Tierra los rebota nuevamente hacia el espacio y ese calor se pierde en el espacio por esa acción de la Tierra. Pero cuando llega el hombre, entonces distorsiona un poco ese efecto invernadero. ¿Y cómo lo distorsiona? Emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Entonces se distorsiona por ese aumento en las toneladas o en las masas de esos gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero hacen de una película que no permite que esa radiación que la Tierra rebota hacia el espacio salga de la Tierra. Esos gases entonces retienen el calor, toda esa radiación y nuevamente los devuelven a la Tierra. Imagínense eso ocurriendo segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora. El sol penetra, pero la Tierra lo rebota para que no haya un calentamiento excesivo, pero como tengo muchos contaminantes en mi atmósfera, ese sol que esa radiación que está rebotando la Tierra no sale de la Tierra, sino que se queda atrapado en las nubes y lo devuelve nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que constantemente, año tras año, se está quedando más calor en nuestro entorno, se está quedando más calor dentro de nuestra atmósfera, se está quedando más calor en la superficie de la Tierra.
todo ese efecto invernadero entonces se dañó y se ha aumentado rápidamente el proceso de calentamiento de la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son esos gases? Ya los vamos a ver, pero quiero saber si me hice entender aquí o si me devuelvo nuevamente para repetir lo que es el efecto invernadero, que pasó de ser un fenómeno natural a un fenómeno que ha sido distorsionado por el hombre. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Y el resto? No, pero... Sí, señor. No, profe. Sí, se hizo entender. Sí, profe. Ay, profe. Ok, Sí, sí. no hay problema. Hay algunos que me dicen que no lograron entender. Me devuelvo, muchachos. Entonces, el efecto invernadero, muchachos. Ya, ok. El efecto invernadero es un efecto que ocurre de manera natural en el planeta. Constantemente los rayos que emite el Sol están entrando a nuestra atmósfera y la Tierra los rebota nuevamente hacia el espacio exterior porque tiene la capacidad de ser, pongámoslo entre comillas, un espejo que permite el rebote de esos rayos del Sol nuevamente hacia el espacio. Como lo que penetra es solo la mitad, debido a la atmósfera que nos protege, a la capa de ozono que nos protege, entonces, cuando el hombre llega a la Tierra, su revolución, la revolución industrial, descubren las máquinas, descubren las industrias, las emisiones de gases contaminantes que se están yendo hacia la atmósfera aumentan y hace que nuestra atmósfera, que antes estaba limpia, ahora no esté limpia, sino que esté llena de esos gases contaminantes. Y el efecto de espejo que hace la Tierra para rebotar esos rayos hacia fuera del espacio no está surtiendo efecto porque todos esos gases contaminantes están reteniendo toda esa energía que la Tierra está rebotando hacia afuera. Entonces, como ya no está saliendo el calor que debía salir, la Tierra se nos está calentando en la superficie. ¿Me hago entender allí? Entonces, pasó del efecto natural a un efecto distorsionado por los humanos. Para los que me comentaron que no, ¿me hice entender? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, miren. Muchachos. Tenemos el efecto invernadero natural y tenemos el efecto invernadero distorsionado. Tenemos el calentamiento global normal y tenemos el calentamiento global distorsionado por los humanos. Todas esas cosas las hemos provocado nosotros, ¿cierto? Entonces, si nosotros los hemos provocado, nosotros somos los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de poder detenerlo. Pero si nos tardamos mucho tiempo en tomar conciencia para detener esas cosas, va a llegar al punto donde la Tierra ya no va a tener vuelta atrás. Entonces, si yo lo provoqué, yo lo puedo remediar. Es como cuando estamos en una amistad. Si yo provoqué la pelea con alguien, yo puedo remediarla, yendo donde esa persona y pidiendo perdón, por así decirlo. Entonces, todos estos fenómenos se pueden reversar, pero depende de cada uno de nosotros. Y muchas veces creemos que si yo hago tal cosa, si no arrojo basura o si dejo de comer tal cosa, no estoy haciendo nada porque soy yo solo. Realmente no, porque el calentamiento global y el efecto invernadero, muchachos, daña no solo a nivel mundial, sino que daña su hábitat, el lugar donde usted está, la vivienda donde usted está. No lo vemos, pero sí está allí el efecto invernadero ocasionándole daño y está allí el calentamiento global ocasionándole daños. Entonces, si usted lo provocó, si yo lo provoqué, yo lo puedo frenar. Ahorita vamos a ver algunas cosas de cómo frenar ese efecto invernadero. Allí en esa diapositiva están viendo que alrededor del 90% del calor que es absorbido por los gases de efecto invernadero son los que se quedan. Solamente de lo que rebota la Tierra sale el 10% y todo el 90% se queda nuevamente en la Tierra. Eso es mucho calor. Debía salir el 100%, pero se nos está quedando el 90% por ese efecto de los contaminantes. ¿Cuáles son esos gases de efecto invernadero? Ahora yo les hago una pregunta. Si en esa imagen, ustedes están viendo la imagen, ¿sí? Sí, sí, señor. La imagen, Sí, profe. Sí, profe. ok, si en esa imagen no hubiese ningún número y yo les preguntara, si que ustedes tuvieran ningún conocimiento acerca de ello, y si yo les preguntara, ¿cuál de esos gases que están allí es el que causa
un mayor problema en la atmósfera de nuestra Tierra. ¿Ustedes qué me responderían? Sin ver los números, ¿qué creerían ustedes? De carbono. El dióxido de carbono, ¿no? Ya, ¿por qué creerían entonces ustedes eso si no tuviesen números ahí? Bueno, profe, porque se podría notar en la imagen que la nube, bueno, diciendo que no hubiera números, se notaría que en la nube el dióxido de carbono es más grande, aunque también el metano es muy, o sea, es bastante contaminante también. Y también el color de la Ok, nubecita. muy bien, Emel. Muy bien. Allí está la respuesta, muchachos. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque muchas veces eso también sale en el IFES. No le colocan números, pero le colocan un dibujo y casi nadie mira el dibujo. Y entonces se demoran 5 minutos en responder una pregunta que ustedes podían responder en 10 segundos, con solo mirar el dibujo. A eso tenemos que ponerle mucha atención cuando ustedes estén haciendo su IFES, porque las preguntas en el IFES realmente, en algunas ocasiones escriben muchísimo texto para tratar de confundirlos a ustedes como estudiantes y no observar lo que realmente les está dando la información que responde esa pregunta, ¿vale? Entonces, ahí en la imagen, ya ustedes saben, el dióxido de carbono es el que está en mayor cantidad y el que ocasiona un mayor problema en el efecto invernadero. Pero no solo eso, sino que también está el metano y está el óxido de nitroso y algunos otros que están ahí en la nubecita más pequeña, que son los clorofluorocarbonados, que son un montón de clorofluorocarbonados. Afortunadamente, los clorofluorocarbonados se han disminuido porque en todo el planeta Tierra se llegó a un acuerdo, que es el acuerdo de Kioto. Algunos de ustedes lo han tenido que leer, si ya leyeron la guía, creo que ahí también está, que prohíbe que los países utilicen clorofluorocarbonados, porque además de aumentar el efecto invernadero, eran sustancias químicas que estaban destruyendo nuestra capa de ozono. Pero esos son los gases de efecto invernadero, y les traigo esa imagen simplemente para que vayan tomando más tips para lo que va a ser su prueba IFE, ¿vale, muchachos? Entonces sigamos nuevamente. Quiero que me respondan, pero no corriendo. Quiero que analicen muy bien estas preguntas. Y aquí vamos a ver otros tips de los que son sus pruebas IFES. Primero, respóndanme la pregunta: ¿qué papel cumplen las zonas polares en la mejora o aumento del calentamiento global? Ya con toda la información que hemos recibido ahorita en toda esta clase. Analicen un poco y díganme qué papel cumplen entonces las polares en esa mejora o desmejora del calentamiento global. Analicen un poco, muchachos. 2 minuticos y el que vaya a participar abre su micrófono, ¿vale? Profe, creo saber la Adelante, respuesta de la Jimena, primera tranquila. pregunta. Responda, no hay problema. Tranquila. No. Responda, no hay problema. Voy a ver si me equivoco o no. Creo que tiene que ver, un ejemplo sería cuando los polos se derriten por el calentamiento global, que, que producen inundaciones y daños a las personas que están cerca de la marea. Ok, muy bien, señorita Jimena. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién más va a participar? Yo, profe, yo diría que, bueno, con las zonas polares como se encuentran, por ejemplo, digamos, en cada extremo de la Tierra, por ejemplo, arriba y abajo, entonces esto funcionaría como un tipo de amortiguador, ya, o sea, como si fuera una manera de refrescar la tierra, más o menos por decirlo así. Y también aumenta el calentamiento global, ya que debido a esto, como que se están derritiendo, y así como dijo Jimena, esto podría causar inundaciones a lugares que estén cerca de estos polares. Ok, señorita Emel. ¿Alguien más, por favor? Profe, yo quisiera complementar un poco en la parte que dijo Emel de amortiguador. La variedad de cambio climático, o sea, para mí, como usted explicó cuando estaba en la imagen de
en la imagen cuando explicó del calentamiento global y el calentamiento global después de la humanidad. En la primera se podía ver que de los rayos del sol entraban hasta la mitad específicamente, creo. Entonces como dijo M, la variedad de temperatura lo que hace es como que un modo de, sí, como de refrescar el planeta Tierra. Digo yo que podría ser una de esas de las razones. Ok, Rafdel. ¿Alguien más, por favor? Muy bien, muchachos. ¿Alguien más va a participar? Nos dice Andrea Tapia, el calentamiento reduce la extensión de nieve y eso a la vez disminuye la reflectividad de la superficie. Ok, ¿alguien más? No sé si me equivoque, pero el calentamiento global es el que ha hecho la desertación de los polos, que se hayan descongelado en gran cantidad. Ok, muy bien, Andrés. ¿Alguno más? Ok, muchachos. Entonces, miren, estas son preguntas de análisis que también salen muy recurrentemente en sus pruebas IFES. Entonces, ¿qué pasa? El IFES, para hacer algunas preguntas, sobre todo en el área de las ciencias naturales, toma diferentes asignaturas, biología, física, química, y las incluye en una pregunta de manera transversal. Es decir, que yo tengo entonces que agarrar conocimiento de biología, agarrar conocimiento de física, agarrar conocimiento de química para yo responder una pregunta. Y este es el caso, muchachos. Entonces, ¿a qué me refería? Analicen y vayan un poco más allá. ¿Qué pasa? ¿De qué color son las zonas polares? ¿Qué pasa con el color blanco? El color blanco es uno de los que más rebota, por así decirlo, calor o luz, a diferencia del resto de zonas que pueden ser de color verde, de color negro, de color azul o de cualquier otro color. El color blanco tiene la propiedad física de rebotar lo que a él llegue, luz o calor. Si los polos dejan de existir, se comienzan a derretir, perdón, entonces va a haber más sitios en la Tierra de absorción de calor. Recuerden que el color negro, en vez de rebotar, absorbe. El color negro absorbe más cantidad de luz o más cantidad de calor. Por eso es que ustedes generalmente en su familia le están diciendo a mediodía que te vas a poner un suéter negro. ¿Cómo te vas a poner un suéter negro? Te va a dar tronco de calor con ese suéter. Esa es la razón. Muchas veces nos dicen las cosas, pero no sabemos la razón. Entonces, en este caso, la respuesta tenían que ustedes agarrar conocimiento de física para poder responder esta pregunta que está allí. ¿Por qué? ¿Qué papel cumplen esas zonas? El papel que cumplen las zonas polares es que permiten que haya un mayor rebote de calor o de energía lumínica o de radiación solar que está llegando desde el sol. ¿Me hice entender o no? Sí, profe. Sí. Ok, muchachos. Entonces No, ahora, no me hice entender, señorita Jimena. no, profe, yo no lo entendí. Ok, muy bien, no hay problema. Entonces, te explico, hija. Mira, los colores, cada color tiene diferentes propiedades físicas. Hablemos ahora de la propiedad de poder funcionar más, ya que les estoy hablando, voy a tomar esa palabra, funcionar como espejo para rebotar calor. El color blanco es uno de los que más propiedad de rebotar calor tiene. Hacerme entender un poco. Si yo tengo el color blanco al lado de un color negro y le pongo un haz de luz, el color que más me va a rebotar calor hacia cualquier dirección es el blanco, porque el negro, a diferencia del blanco, el negro absorbe el calor o la luz que yo le estoy poniendo, pero el blanco no me la absorbe, el blanco me lo rebota. Y como las zonas polares son de color blanco, esa propiedad física de permitir que rebote mayor cantidad de luz me ayudaría a mí a poder disminuir un poco los efectos del calentamiento global y del efecto invernadero. Pero como la temperatura ya está tan alta, esas zonas polares se me van a derretir y no voy a tener un espacio blanco en la Tierra que me permita hacer un mayor rebote de esa energía que está llegando del sol. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ok, muchachos. Sí, Entonces, profe. perfecto. Ahora, por favor, traten de analizar la segunda pregunta
respóndanme qué papel cumple la capa de ozono en la mejora o aumento del calentamiento global. Analicen un momentico, por favor. El que vaya a participar abre su micrófono y lo escuchamos. ¿Me puede Profe, repetir la pregunta, profe, por favor? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué papel cumple la capa de ozono en la mejora o desmejora del calentamiento global? Tal yo, cual como profe. sucedió con los polos, pero ahora con la capa de ozono. Ok, Profe, abre. la capa de ozono nos protege de la dañina luz ultravioleta. Ok, pero ¿qué papel cumple en la mejora o desmejora del cambio climático o del calentamiento global? Bueno, profe, como usted ya lo explicó antes en la imagen, o sea, la capa de ozono es como, o sea, es como, hace que la luz que entra desde el sol a la tierra, o sea, como que no sea tan fuerte, como que no sea tan fuerte y no afecte tanto a, o sea, a la capa terrestre. Y así como usted dijo también, cuando la tierra regresa eso, hace el efecto espejo, regresa esos rayos, entonces como que eso sería, eso la capa de ozono como que hace que ese proceso sea más fácil. Pero ahora como estamos, o sea, como usted dijo que ahora nosotros los seres humanos estamos como que dañando la capa de ozono porque no es mentira, estamos como que afectando ese proceso y ahora los rayos del sol que entran a la tierra son mucho más fuertes que antes. Entonces eso también afecta a la capa terrestre y también es por eso que estamos teniendo problemas ahora con lo de las temperaturas y eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Me está diciendo la Profe, capa yo de ozono complemento. permite que Ya, regálame un segundo. Que los gases de efecto invernadero puedan salir rebotados de la Tierra. Adelante, María José. No, profe, siga usted. Ok, ¿alguien más quiere participar con la pregunta? Ok, muchachos. Hagan los ejercicios. Estos ejercicios deben hacerlo porque les va a ir permitiendo tomar un poquito de experiencia para realizar esa prueba IFE, ¿vale? Entonces, miren, muchachos, como les dije en la pregunta anterior acerca de los polos, habría que coger conocimiento de diversas áreas del saber. Igual sucede en esta. En esta ocasión hay que tomar conocimiento acerca de la química del ozono para yo poder responder. Entonces, ¿cuál es el papel de la capa de ozono? Ya ustedes las dijeron, nos protege. Ok. Si nos vamos a la química, nosotros podemos hacer cuál es la composición química del ozono. Y no es más que oxígeno unidos. 3 átomos de oxígeno unidos. Entonces, si yo me voy a lo que me están preguntando, ¿qué papel cumple con respecto al mejoramiento o desmejoramiento del calentamiento global? Si yo sé que el ozono lo único que tiene es oxígeno, yo sé que ese me está ayudando a mí a que los rayos salgan rápidamente del sol porque no hay carbono por ningún lado, es solo oxígeno. Oxígeno puro, unido, 3 átomos de oxígeno unidos para formar la capa de ozono. Entonces, con esa estructura química, ya yo puedo decir, por ejemplo, que el ozono me ayuda a mí a que los rayos que están que entran a la Tierra y la Tierra los rebota puedan salir a través de esa capa de ozono si esa capa estuviese completamente normal. Pero ahora hay roturas de la capa de ozono, hay contaminación de la capa de ozono y eso es lo que nos está destruyendo un poco. Efecto natural invernadero. Me hice entender allí, muchachos. Juliana nos dice la capa de ozono es una capa natural en la atmósfera superior que protege a los seres humanos y a otros seres vivos de la radiación ultravioleta. Luisa dice la capa de ozono permite que los rayos del sol no nos afecten demasiado, pero nosotros los seres humanos estamos destruyéndola. ¿Me hice entender, muchachos? ¿O me devuelvo nuevamente a explicar? Todo claro. Sí, profesor, todo está claro ya. Ok, muchachos. Profe, no solamente Adelante, María. nos afecta a nosotros los seres humanos, sino también a distintos lugares de la Tierra y también a los animales. Muy bien. Imagínense, si en nosotros los rayos ultravioleta, que son de los que nos protege la capa de ozono, nos causan daño,
en algunas ocasiones como cáncer. Imagínense a una pobre rana, imagínense a un pobre sapo que no tiene protección en su piel. ¿Qué le va a usar esos rayos ultravioleta? Es muy desastroso para ellos y por eso esas poblaciones están muy afectadas por eso. Por eso no solamente debemos pensar en nosotros, muchachos. Como especie humana tendemos a ser muy egoístas, porque si nos hace daño a nosotros, entonces es que está mal. Que esto nos está haciendo daño a nosotros como humanos, ya no lo hagamos porque la Tierra nos está diciendo que no, que está mal, porque nos está haciendo daño a nosotros. No, el resto de especies también se están viendo afectadas, pero a nosotros, en la gran mayoría de casos, no nos importa el resto de especies, sino nuestra propia supervivencia. Sin saber que todo en la Tierra está conectado con todo. Todo absolutamente está conectado con todo. Y si se destruye uno, eso en algún momento también me va a afectar a mí. Vamos nuevamente. ¿Alguien iba a hablar? Que escuché ahí. No, ok. Vamos nuevamente a Menti, por favor. Entren nuevamente a Menti y ya les voy a dar el nuevo código para que me respondan una nueva pregunta. Entren a menti.com y el código es este que les estoy dejando en el chat. Ya se los pongo en la pantalla para que lo puedan ver. El código es 495128. Entren con ese código y respondan la pregunta que está ahí, muchachos. Analícenla un poco, ¿oyeron? ¿Lograron ingresar o no? Alguien que me responda, por favor. Sí, profe, yo logré ingresar, ya le estoy respondiendo. Ok, vale, perfecto. Ok, esperemos un momentico para que todos puedan responder. Un minutico más. Ok, muchachos, el 47% de ustedes dice que los factores que han causado el aumento de la temperatura en la última década son la emisión de CO2, la contaminación industrial, la deforestación y la desertificación. Entonces, leamos la pregunta y leamos cada una de esas respuestas. La pregunta dice, ¿qué factores han causado el aumento de la temperatura en la última década? La respuesta A dice, la variación de radiación solar que recibe la Tierra. La respuesta B, el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como consecuencia de las actividades económicas. La pregunta dice, crecimiento de la población, sobreexplotación de recursos y nuestro modelo de sistema energético. Y la pregunta D dice, la emisión de CO2, la contaminación industrial, la deforestación y la desertificación. Si analizamos la pregunta, con solo analizar la pregunta, yo puedo descartar dos de esas respuestas. Podría descartar yo enseguida la A y la B. Y préstenme mucha atención porque esos también son tips para responder en IFES. La pregunta es muy clara, dice, ¿qué factores? Decir que son varios. Entonces, si yo ya con eso sé que son varios, yo descarto la respuesta A y descarto la respuesta B, que solo me están hablando de un factor. Si ya descarté esas dos, entonces ya yo puedo escoger entre las otras dos y me voy
a la que más tenga que ver con respecto al tema que me está preguntando la pregunta. Y dice, ¿qué factores han causado entonces el aumento de la temperatura en la última década? Dice entonces, la pregunta es el crecimiento poblacional, la sobreproducción y nuestro modelo de sistema energético. Y la otra dice la emisión de CO2, la contaminación industrial, la deforestación y la desertificación. Fácilmente puedo sacar cuál es la respuesta, porque si me voy a la pregunta C, el crecimiento de la población es un proceso que también se da de manera natural. Entonces eso no me puede haber a mí causado el aumento de la temperatura en la última década, porque es un proceso también que se da de manera natural en la Tierra. Todas las poblaciones tienden a tener un crecimiento de su población, no solo la especie humana, sino las especies de anfibios, las especies de ranas, las especies de aves, las especies de peces. Todos tienen un crecimiento poblacional normal. Entonces, ¿qué me queda? La última. Tengo varios factores y eso también me está explicando a mí cuál es el aumento que ha causado la temperatura en la última década. ¿Fui claro hasta allí, muchachos? Me hice entender con ese ejemplo. Es un tipo también de pregunta y que sale mucho. Sí, profesor. Sí, claro, profe. Ok, entonces me alegra que el 5% de ustedes haya contestado bien. El resto no se preocupe. Ahí vamos a ir haciendo diferentes ensayos a lo largo de todas estas clases, ¿vale? Ok, profe. Ok, muchachos, ¿alguno tiene preguntas hasta allí? ¿Alguien tiene alguna duda? Andrés, me estuvo hablando acerca... Recuérdame, Andrés, ¿de qué me estabas hablando? Disculpa, sé que tenía que ver algún... De la pérdida de la especie de los leones y que van a usar el ADN para crear nuevas especies o a tierra, no sé. Ya, ok. Bueno, muchachos, dígame. Ok, que hago una teoría que me gustó mucho, una película que hablaba sobre la especie de los leones, que ya la daban por extinta, y que en el futuro habían avances tecnológicos que hicieron que se pudieran clonar y modificar, que ya podíamos encontrar leones blancos o de otros colores. Ok, perfecto. Ya te respondo, muchachos. Voy a dejar de grabar porque esto es lo que voy a editar para subir a YouTube para los que no pudieron estar acá. Entonces, regálenme un segundo y ya te respondo, Andrés.